Bienvenida y bienvenido al curso de capacitación para las y los representantes de casilla. ¿Quién eres como representante del Partido Acción Nacional ante la mesa directiva de casilla? Una ciudadana y ciudadano ejemplar que acepta el reto de cuidar y hacer valer el voto del Partido Acción Nacional. Estarás registrada y registrado ante el INE para que el día de la elección nos representes en la casilla. Tu misión será vigilar que las actividades de la jornada electoral se desarrollen de acuerdo con lo que establece la ley. ¿Qué medidas de atención sanitaria y protección a la salud se realizarán por parte de las autoridades electorales y del partido para cuidar tu salud? En todo momento, tu salud es nuestra prioridad. Es por ello que estamos acatando todas las medidas de salud establecidas en el modelo integral de atención sanitaria y el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas el día de la jornada electoral para el proceso electoral, que ha implementado el Instituto Nacional Electoral. Con estos protocolos se garantiza por parte de los órganos electorales la realización en días previos a la jornada electoral de un operativo de limpieza y desinfección de los lugares en los que se instalarán las casillas, así como la colocación de señalizaciones en el piso que indiquen espacios de espera, recordando la distancia mínima de 1.5 metros para cumplir con las medidas de sana distancia en las filas. Tu representante general o el coordinador de estructura electoral te proporcionará los cubrebocas y la careta que deberás usar en todo momento, así como el gel antibacterial para que sanitices constantemente tus manos. En el caso de las y los electores, se les pedirá a través de distintas campañas de información que asistan a la casilla usando cubrebocas. En caso de que se presenten sin se les proporcionará uno al ingresar a la casilla, por lo que el uso del cubrebocas es obligatorio para todas las personas que ingresen y permanezcan en la casilla. Además, a toda persona que se encuentre en la casilla se le pedirá como medida de sanidad que al toser o estornudar deberán hacerlo cubriendo la nariz y boca con el ángulo interno del brazo o cubriéndose con un pañuelo. Cada elector o electora podrá llevar su propio bolígrafo, esto para marcar sus boletas, pidiéndoles no usar marcadores de alto grosor ni plumones a base de aceite. De esta manera se reducirá en gran medida que los marcadores de las boletas sean compartidos por un gran número de personas. Toda persona que requiera apoyo de un familiar para ejercer su voto deberá portar también cubrebocas y respetar las indicaciones de sanidad. Que una vez terminados los trabajos de la jornada electoral se consulten los resultados a través de los difusores del programa de resultados preliminares para reducir la afluencia de la ciudadanía interesada en conocer los resultados en el sitio donde se instaló la casilla. Al regresar a su domicilio, que apliquen las medidas sanitarias como lavado de manos y otras áreas expuestas y en su caso desinfección de objetos que hayan llevado con ellos. Además, el presidente de la mesa directiva de casilla designará turnos entre las y los funcionarios de casilla para que realicen durante la jornada electoral la limpieza y desinfección de superficies y materiales electorales expuestos al contacto de las personas al menos cada 3 horas. En todo momento, se estará atento a las indicaciones de las autoridades de salud competentes para aplicar cualquier medida que se considere necesaria para garantizar tu salud como representante del partido, la de las y los funcionarios de casilla y de las y los electores que acudan a votar. ¿A qué hora empieza la jornada electoral para la y el representante de casilla? Es muy importante que estés a las 7 de la mañana puntual en el lugar donde se ubicará la casilla, que lleves contigo tu credencial de elector, el original y copia de tu nombramiento y por supuesto tu PIN de identificación como representante de casilla del PAN. No olvides antes de salir de casa lavar tus manos con agua y jabón, llevar contigo tu gel antibacterial, así como ponerte de manera correcta tu cubrebocas y tu careta. ¿A qué horas deben de llegar las y los funcionarios de casilla? Están citados y citadas a las 7:30 de la mañana. Debe llegar la o el presidente de la casilla con el paquete electoral, la o el secretario federal, la o el secretario local, 3 escrutadores o escrutadoras y 3 suplentes generales, quienes reciben, registran y cuentan los votos. En todo momento portarán su cubrebocas. Lo ideal es que tú estés antes de su llegada para vigilar que el paquete electoral y las y los funcionarios estén a tiempo. ¿A qué hora se debe de instalar la casilla? Por ley, la casilla debe de instalarse a partir de las 7:30 de la mañana y por ningún motivo se debe de instalar antes, ya que puede ser razón para anular la casilla.
Debes de vigilar que solo sean las y los funcionarios los que intervengan en este proceso, ya que ningún representante de partido puede tocar el material electoral. Asimismo, realizarán la sanitización de los materiales electorales y de mesas y sillas, atendiendo en todo momento las medidas sanitarias establecidas. De igual manera, se colocará un cartel con las medidas sanitarias a la entrada del local, donde el electorado pueda dar lectura fácilmente y, o en su caso, se imprimirán y enmicarán en tamaño carta u oficio la versión del cartel para su préstamo a la ciudadanía, que en todo momento será desinfectado por una o un escrutador luego de ser utilizado. ¿Qué pasa si no llega uno o una de los funcionarios de casilla? Si a las 8:15 de la mañana falta un funcionario de casilla, su lugar será ocupado por el siguiente funcionario con cargo hasta agotar a los suplentes. En caso de que falten funcionarios de la mesa directiva de casilla, la o el presidente harán una invitación a la primera persona que se encuentre en la fila de votación, verificando que tenga su credencial de elector, que aparezca en la lista nominal, que no sea servidor público de confianza ni representante popular y que no tenga cargo en algún partido político. El nuevo funcionario por ley no debe ser mayor de 70 años y tiene que saber leer y escribir. No obstante, se recomendará y procurará para la protección de la salud que las nuevas o nuevos funcionarios no sean mayores de 60 años ni pertenezcan a un grupo de riesgo de contagio de COVID-19. ¿Qué debes vigilar mientras se instala la casilla? Verificar que la instalación se lleve a cabo en el lugar autorizado por el órgano electoral. Revisar que las condiciones del lugar sean adecuadas para la realización de la votación. Deberás verificar que los materiales electorales estén completos e intactos, especialmente los bloques de boletas. La o el secretario federal deberá contar las boletas de elección federal y la o el secretario local las boletas de la elección local, una por una, para asentar en las actas de la jornada electoral, tanto federal como local, el número de boletas recibidas y verificará el número de folios. Es muy importante que tengas presente este dato en el escrutinio y cómputo. Observa que las actas no se encuentren llenas antes de iniciar, que las urnas estén vacías al instalarlas y que el listado nominal no se encuentre marcado. Revisar que se llene el apartado de instalación de casilla en el acta de la jornada electoral correspondiente. ¿Cómo debes acreditarte como representante del Partido Acción Nacional? Le debes mostrar a la o al presidente de la casilla tu credencial para votar, tu nombramiento como representante de casilla en original y, en su caso, dejarle una copia para la casilla. Es indispensable que mantengas una buena relación de respeto y cordialidad con los funcionarios de casilla y demás representantes. Una vez que te acrediten, tu misión es vigilar la jornada electoral de principio a fin. Una vez acreditada o acreditado, solicita a la o al presidente de la casilla que verifique la identidad de los demás representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los datos que contengan en su credencial de elector y nombramiento. Recuerda en todo momento utilizar de manera correcta tu cubrebocas y careta durante toda la jornada electoral. En caso de que alguna persona, representante de partido político o de candidatura independiente se niegue a utilizar cubrebocas, no podrá permanecer en la casilla y la situación quedará registrada en la hoja de incidentes del secretario. ¿Cuál es la relación con tu representante general? En las primeras horas, el representante general se acredita en tu casilla y debes mandarle reportes durante toda la jornada. Manténle informada o informado de la cantidad de personas que hayan ido a votar y de los incidentes y situaciones que se presenten en tu casilla. La o el representante general, siempre que entre a la casilla, deberá utilizar cubrebocas y careta, así como cumplir con las medidas de higiene y de distanciamiento físico de la casilla. ¿Qué pasa si un representante de casilla pide que se firmen las boletas? Es un derecho de todas y todos los representantes de partido y de candidaturas independientes solicitar que se firmen todas las boletas. Si tú o alguna o algún otro representante lo pide, se debe realizar un sorteo para que solo una persona firme las boletas. Si la o el representante que resultó del sorteo se niega a firmar, lo hará la o el que lo solicitó. Recuerda que las boletas solo se firman al reverso y se pueden firmar por bloques para no retrasar el inicio de la votación. Él o la representante de partido o de candidatura independiente que firme las boletas deberá desinfectarse las manos con el gel antibacterial y esperar a que seque antes de empezar a firmar las boletas. De la misma manera, al concluir de firmar los bloques de las boletas, se aplicará gel antibacterial. ¿A qué hora debe empezar la votación? A las 8 de la mañana. Por ningún motivo puede ser antes, porque puede ser una causa de anulación de la casilla.
Las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, previo al inicio de la recepción de la votación, se desinfectarán las manos y se cerciorarán de usar correctamente la careta y su cubrebocas, el cual deberán cambiar tan pronto como esté húmedo. ¿Qué tienes que vigilar mientras se realiza la votación? La o el elector llega al sitio donde se instala la casilla y espera en la fila, ubicándose en las señalizaciones que se encuentran colocadas en el suelo para asegurar la sana distancia. La o el escrutador recibe a la o el elector en la entrada de la casilla, le coloca gel antibacterial y pide que tome una toalla desinfectante, indicándole que es para limpiar las superficies a las que tendrá contacto y el cancel, así como el marcador de boletas. También le mostrará el cartel con las indicaciones a seguir durante su estancia en la casilla y le comunicará sobre la política de sana distancia y cero contacto entre las y los electores, con y las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. La o el elector muestra a la o el presidente de la mesa directiva de casilla y a la o el secretario su credencial para votar. La o el presidente de la mesa directiva de casilla identifica a la o el elector por medio de su credencial para votar, pidiendo que la coloque sobre la mesa y evitando tocarla. La o el presidente verificará que los rasgos físicos coincidan y que no tengan marcado su pulgar derecho para confirmar que no haya votado. Solo en caso de que la o el presidente de la mesa directiva de casilla tenga duda de la identidad de la o el elector, le solicitará que se retire momentáneamente el cubrebocas, indicando hacerlo de manera correcta, es decir, sujetándolo de los hilos. La o el secretario federal localiza el nombre de la o el elector en la lista nominal de electores y le dice el resultado a la o el presidente. Ponte muy atento y pide a la o el secretario que diga en voz alta el nombre del elector y el número consecutivo que le corresponde. Si el elector aparece en el listado nominal, él o la secretaria o secretario anotará en el espacio correspondiente al elector el sello de voto. La o el presidente desprenderá una boleta para la elección federal y una por cada elección local a realizarse en tu estado, las cuales se entregarán a la o el elector cuidando que su talón se quede en el bloc, y le indicará que pase a cualquier cancel disponible para que emita su voto. La o el escrutador estará atento para orientar a las y los electores sobre la ubicación del cancel y de la urna para depositar el voto. La o el elector acude al cancel, quien desinfecta las superficies con las que tendrá contacto y el marcador de la boleta. Posteriormente la desechará en el depósito de basura destinado para tal fin. Dentro del cancel o mampara electoral, la o el elector marcará la boleta con la opción de su preferencia y cuando acabe deberá depositar las boletas en la urna. Cuando haya concluido, la o el elector deberá regresar a la mesa de casilla, donde la o el secretario, con auxilio de una o de uno de los escrutadores, le impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho y para ello la o el funcionario solicitará a la o el elector que coloque su dedo pulgar derecho con la huella digital orientada hacia arriba. La o el funcionario, sin tocar la mano de la o el elector, aplicará el líquido indeleble con la punta del aplicador hacia abajo, dando 2 o 3 pasadas sobre la huella digital de la o el elector. Una vez que la marca sea visible en el dedo pulgar derecho de la o el elector, la o el escrutador le proporcionará gel antibacterial para que se desinfecte. La o el secretario, con auxilio de una o un escrutador, marcará su credencial para votar. Para ello, la o el funcionario de la mesa directiva de casilla pone la pinza sobre la mesa y pide a la o el elector que coloque su credencial en la punta de la marcadora. Una vez que esté colocada la pinza en la franja donde se debe de marcar, la o el funcionario de la mesa directiva de casilla oprime la pinza mientras la o el elector la sujeta. La o el elector retira su credencial para votar de la marcadora, disponiendo de ella. La o el escrutador proporciona nuevamente gel antibacterial al elector o electora cuando salga de la casilla y le indica el flujo de salida de tal manera que no se encuentre frente a frente con otra u otro elector. La o el segundo escrutador cuidará el flujo de personas a fin de evitar que concurran varias al mismo tiempo en la puerta de acceso. Durante el desarrollo de la votación solo podrán permanecer hasta 2 electores o electoras con la finalidad de evitar las aglomeraciones dentro de la casilla. Recuerda que ni tú ni otro representante pueden alterar el desarrollo de la votación. ¿Quiénes tienen acceso a la casilla? Las y los electores que hayan sido admitidos por la y el presidente.
Las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes debidamente acreditados, las y los notarios públicos y las y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva y en general el desarrollo de la votación, personal de la Fiscalía especializada en delitos electorales, las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueron enviados por el Consejo Electoral o llamados por él o la presidente de la mesa directiva y las y los observadores electorales que hayan sido debidamente acreditados por la autoridad electoral, quienes en ningún momento pueden sustituir en sus funciones a las y los funcionarios de casilla e inclusive pueden estar desde antes de la instalación de la casilla. Las y los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. Situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de la votación. ¿Qué pasa si un votante se presenta sin cubrebocas? En caso de que se presente una o un elector sin cubrebocas, se le proporcionará uno al ingresar a la casilla por parte del escrutador. ¿Qué pasa si ante la petición de la o el presidente para corroborar la identidad, la o el elector se niega a retirarse el cubrebocas? A la o el elector se le permitirá emitir su voto y la situación se anotará en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si una o un elector no respeta las medidas de sanidad de la casilla? La o el presidente de la casilla, como máxima autoridad de la misma, le pedirá a la o el elector que las cumpla para no ser desalojado. ¿Qué pasa si un votante presenta una credencial para votar falsa? La o el presidente le retiene la credencial y debe de remitirlo a las autoridades. Y tú, como representante de casilla, tienes que levantar una hoja de incidentes y pedir que se anote en la hoja de incidentes de la o el secretario. ¿Qué pasa si un votante no aparece en la lista nominal? Si esta situación se presenta en tu casilla, tienes que poner especial atención en la lista nominal para reconfirmar que verdaderamente esa persona no aparece. Esto con la finalidad de que nadie, absolutamente nadie, se quede sin votar. Recuerda, si no aparece en el listado nominal, no podrá votar, salvo que presente una resolución del Tribunal Electoral favorable que le permita votar. ¿Qué pasa si un votante se presenta sin su credencial de elector, pero presenta una resolución del Tribunal Electoral que le permita votar? Estos son casos muy especiales, pero pueden suceder. A la o el elector que se presente con una resolución del Tribunal Electoral favorable se le permite votar. La o el presidente debe cerciorarse de la autenticidad del documento, debe quedarse con él y agregarlo al expediente de la casilla. Además, deberá anotar el nombre completo de la o el elector al final de la lista nominal de electores. ¿Qué pasa si en la fila de electores se encuentra una persona con discapacidad? No tendrá que hacer fila para votar, podrá pasar directamente a la casilla porque tienen preferencia para ejercer el voto. ¿Qué pasa si hay una o un votante con discapacidad visual? Las personas con discapacidad visual podrán pasar con una persona de confianza que en todo momento deberá usar cubrebocas y cumplir con las medidas de sanidad de la casilla. Como representante debes confirmar que así sea y que se le proporcione en su caso la plantilla braille. ¿Qué pasa si hay una o un votante con el rostro cubierto en su totalidad? No podrá votar y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si llega a la casilla una persona en estado de ebriedad? No podrá votar y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes. ¿Qué pasa si se presenta en la casilla una persona con arma de fuego? Esto aplica para los integrantes de cuerpos policíacos. En ese caso se le pide que dejen las armas afuera de la casilla. ¿Qué pasa si una persona hace propaganda política durante la jornada? En este caso tienes 3 tareas. Primero, pedirle a la o el presidente que remita a esa persona a las autoridades. Segundo, debes ingresar un escrito de incidentes y solicitar que se anote en la hoja de incidentes de la o el secretario. Y tercero, debes revisar que no haya publicidad de ningún partido cerca de la casilla. ¿Cuáles son las causas para suspender la votación en tu casilla? Si ves que se está alterando el orden con agresiones físicas o verbales, intimidaciones a las o los votantes o a las o los funcionarios, solicita al presidente que busque restablecer el orden con las autoridades. Si no logra controlar la situación, el presidente debe de avisar al Consejo Electoral mediante un escrito exponiendo las causas, la hora y el número de electores que habían votado. Recuerda, debes de estar muy atenta y atento a cualquier incidente que se pueda presentar durante la instalación y el desarrollo de la votación. ¿En dónde votas cuando eres representante de casilla? Puedes emitir tu voto en la casilla en la que estás acreditada o acreditado con tu nombramiento. Puedes votar al inicio de la jornada o antes de las 6 de la tarde. Tu deber es vigilar la casilla y ejercer tu derecho al voto. ¿A qué hora se cierra la votación?
El cierre de la votación es en punto de las 6 de la tarde. Debes poner atención a que se respete el horario. Si aún hay fila en la casilla, la o el presidente se dirigirá y le hará saber a la última o último elector formado que después de ella o él nadie podrá votar. Al cierre de la casilla únicamente podrán permanecer al interior las y los funcionarios y las y los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Cerrada la votación, se procederá a realizar el acomodo del mobiliario para realizar el escrutinio y cómputo. Medidas de sanidad para el escrutinio y cómputo que debes de tener presente. Las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, así como los representantes de partido y de candidaturas independientes, mantendrán en todo momento el distanciamiento físico previsto de 1.5 metros para evitar contacto entre ellos. Las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, previo a iniciar las actividades con la documentación electoral, deberán utilizar gel antibacterial y esperar a que seque. Además, desinfectarán bolígrafos, lápices y demás útiles de escritorio a utilizar. Por tu parte, como representante del Partido Acción Nacional, desinfecta tus manos con gel antibacterial. ¿Qué debes cuidar durante el escrutinio y cómputo de los votos? En este momento se lleva a cabo la separación de la mesa de casilla en mesa de trabajo federal y mesa de trabajo local, donde se efectuarán los escrutinios y cómputos de las elecciones federales y locales. La o el secretario federal, la o el escrutador 1 y la o el escrutador 2 conformarán la mesa de trabajo federal. Aquí se lleva a cabo el escrutinio de la elección federal. La o el secretario 2 y la o el escrutador 3 conformarán la mesa de trabajo local, donde se llevará el escrutinio y cómputo de las elecciones locales. La o el presidente supervisará el trabajo de ambas. Tú, como representante de casilla, vigilarás el escrutinio y cómputo en la mesa que se te haya acreditado. Durante el reacomodo de las mesas, el material electoral y las urnas siempre deben de estar a la vista de todas y de todos. Cada secretaria o secretario deberá cancelar todas las boletas que no han sido usadas y contarlas. Comenzará el llenado del cuadernillo de operaciones, en donde registra el cierre y las cantidades para el llenado del acta del escrutinio y cómputo. La o el primer escrutador contará en el listado nominal los sellos para saber cuántas personas votaron. Anota ese número. El presidente abrirá la urna de la elección federal, sacará todas las boletas con cuidado y las exhibirá en la mesa. Mostrará a todas y todos que la urna ha quedado vacía. Inmediatamente después, la o el presidente abrirán las urnas de las elecciones locales en el siguiente orden, según sea el caso. Primero, la urna de la elección de gobernador o gobernadora, después la urna de la elección local de diputaciones locales y en tercer lugar, la elección de ayuntamientos o alcaldías. Tienes que cuidar que la o el escrutador correspondiente cuente el total de las boletas extraídas de la urna de una por una y en voz alta, y que se haga un solo bloque con todas las boletas. Las boletas deben corresponder a la urna que se abrió. Si aparecen boletas de otra urna, lo anunciarán en voz alta y las entregarán a la o el presidente de la casilla, quien resguardará las boletas en los sobres respectivos que en todo momento estarán a la vista de todas y todos. Lo más importante es anotar el número de boletas sacado de la urna. No se podrá abrir la siguiente urna hasta que haya finalizado el escrutinio y cómputo de la urna inmediata anterior. ¿Cómo se clasifican los votos? Lo primero que tienes que hacer es solicitar que la clasificación de los votos se realice sobre el mantel que contiene la guía de apoyo. Tienes que revisar que los votos se vayan acomodando en montoncitos por partido, por cada combinación de cada coalición, candidatos independientes, candidatos no registrados y votos nulos. Recuerda que una boleta es un voto. ¿En qué debes de poner especial atención en el cierre del escrutinio y cómputo de los votos? La o el secretario se apoyará en el cuadernillo de operaciones y anotará en él los resultados del conteo de cada elección en el apartado correspondiente, considerando todas las boletas que aparecieron en urnas distintas. Toda tu atención debe de estar puesta en que coincidan el número de boletas extraídas de las urnas con el número total de votos emitidos para cada cargo. En caso de alguna anomalía, ingresarás un escrito de protesta indicando que no estás de acuerdo y firmarás bajo protesta el acta de escrutinio y cómputo. Como representante del partido tienes la obligación de firmar todas las actas y tienes que exigir por ley la primera copia de las actas. Durante la firma de las actas, tanto por las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, así como por las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes, se deberá mantener la sana distancia, de preferencia haciendo una fila para mejorar el flujo y control de los firmantes, además de que cada quien debe utilizar su propio bolígrafo o desinfectar este cada vez que sea utilizado.
De la misma manera, durante la entrega de las copias de las actas y constancias de clausura, las y los representantes de partido político y de candidaturas independientes deberán mantener la sana distancia para evitar aglomeraciones y tener contacto físico con las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. ¿Ante quién se debe presentar los escritos de incidentes y protestas? Los debes de presentar ante la o el secretario de la casilla. Los escritos de incidentes se presentan durante toda la jornada electoral, el escrito de protesta después del escrutinio y cómputo. ¿Qué debes de vigilar en el armado del paquete electoral? Debes de vigilar que la o el presidente guarden los documentos y materiales electorales en las bolsas que les corresponde y que selle adecuadamente el paquete electoral. ¿Qué debes de hacer cuando se publiquen los resultados? Al término de la jornada, la o el presidente realizará la clausura de la casilla y publicará los resultados en un lugar visible afuera de la casilla. Tu misión es enviar los resultados a tu representante general por cualquier medio. ¿A quién se le entregan las copias de las actas de tu casilla? Esto se lo entregarás a tu representante general al término de la jornada. ¿Cuál es tu responsabilidad al terminar la jornada electoral? Deberás acompañar cuidando el distanciamiento físico a la o el presidente o a la o el funcionario que designe a entregar el paquete al consejo electoral correspondiente. Muchas gracias.